Tiene la palabra el asambleísta Luis Morales. No funciona. Gracias, señor presidente. Este tema de las Cortes de Justicia han generado gravísimos inconvenientes porque quienes buscaron, entre comillas, la reforma no tenían un conocimiento de lo que ocurría en el Ecuador. Y es así que hasta el año 2008 la Corte Suprema de Justicia funcionaba con 31 magistrados, con 10 salas especializadas conformadas por 3 miembros y uno de ellos que ejercía la presidencia de este organismo. Dijeron que son demasiados, que la justicia se aceleraría bajando el número de magistrados. Hicieron 21 magistrados, es decir, eliminando a 10, con salas en menor número y generando la posibilidad de que cada magistrado pueda tener hasta 2 salas especializadas a su cargo. Algo ilógico y que ha disminuido la potencialidad de ejercer dichos cargos. El artículo 182 de la Constitución habla, señor presidente, de la existencia de 21 magistrados, quienes se organizarán en salas especializadas y serán designados por un periodo de 9 años. En ninguna parte de esta ley o de la norma constitucional dice que los alternos se pueden hacer principales. Nosotros no podemos, señor presidente, hacer de los alternos magistrados titulares porque la Constitución no da esa libertad. Son 21 elegidos. Por eso es que hemos visto con asombro cómo quieren administrar justicia con alternos, señor presidente. No está permitido. Los magistrados son principales y a su falta va el alterno. No es que el alterno pasa a tener la misma potestad del principal, porque entonces estaríamos teniendo 41 magistrados. Eso es inconstitucional, es ilegal, pero son errores que cometieron al disminuir el número de 31 a 21 demagógicamente. Por lo tanto, como que decía el señor asambleísta Rolando Panchana, la redacción del artículo 7 no tiene ninguna relación constitucional. Tanto más que habla de que el presidente de la Corte, ahora nacional, antes Suprema, dice que va a solicitar formar parte de una sala y que podrá actuar en su lugar una conjueza. Ya vendrían a ser 22 miembros de la Corte Nacional de Justicia. Y además, señor presidente, nadie ha propuesto todavía, porque es una reforma constitucional, de que tanto quieren la celeridad de la justicia que eliminando el nombre de Corte Suprema le pasaron a Corte Nacional. Pero tiene su explicación lógica. ¿Cuál es la explicación lógica? Que ahora se generó una cuarta instancia, que es la Corte Constitucional, que pasa a ser la Corte Suprema de Justicia. Y vaya a ver, señor presidente, todos los juicios, divorcios, ejecutivos, delinderos, ordinarios, verbal sumarios, están terminando en la Corte Constitucional, lo que genera cuarta instancia. Si antes un proceso de partición se quejaba la gente de que dura 8 o 10 años, hoy durará 15, porque la Corte Constitucional no tiene la suficiente infraestructura para ir calificando estos temas. Y hay que decir también al pueblo ecuatoriano, se vanaglorian de decir que 1 millón de causas han resuelto en la Corte Nacional de Justicia. Claro que han resuelto 1 millón, con providencias de decir se archiva, se rechaza, se archiva. 2 líneas. Eso no es resolución, pues, señor presidente. Resolución es con fundamento jurídico, con ordenamiento constitucional. ¿Por qué rechazan o por qué no aceptan? 2 líneas cualquiera las puede hacer. Esas inconsistencias, esas falsas ofertas de mejorar la justicia no han podido ser concretadas por este cambio.
Pero sí debo decirle, señor presidente, y a quienes me escuchan en Tungurahua, 23 años luchamos para que haya la tercera sala de la Corte Superior de Justicia en Tungurahua, hoy Corte Provincial. Y el anterior Consejo de la Judicatura, a través de la fiscalización, creó, por fiscalización de Luis Morales, creó la tercera sala a los 23 años de que habían hasta los escritorios y no habían los funcionarios. Y me pregunto, ¿qué se ha generado hoy? Nuevos edificios, está bien, sin contratos públicos debidamente realizados. Pero lo que queremos, señor presidente, es que haya una verdad, que se consulte al usuario, que se consulte al funcionario judicial, que se consulte a los colegios de abogados del Ecuador, que se consulte a los abogados en libre ejercicio, que es lo que necesita la Corte de Justicia para mejorar. En cuanto a la vacancia judicial, igual decían, estos vagos descansan 15 días, cierran las puertas. Pero fue peor el remedio que la enfermedad, porque le dan 15 días de vacaciones que corresponde, de acuerdo a la ley, en el semestre al juez. Queda el secretario sin juez. ¿Y qué dice el secretario? Yo le hago, pero no tengo juez. Entra el juez, sale el secretario de vacaciones. ¿Qué dice el juez? Yo resuelvo, pero no hay quien notifique porque el secretario está de vacaciones. Linda reforma que hicieron ustedes, señor presidente. Por eso pido que el artículo 7 no se tome en cuenta esas arbitrariedades constitucionales, porque lo único que hacen es incrementar un ministro juez más, violando la norma constitucional. Y que se haga una reforma, pues, de que no necesitamos solo 21 magistrados, necesitamos al menos 41 magistrados, señor presidente, para que se despachen con celeridad, con fundamento jurídico, esos procesos. Haga también desaparecer ese recurso extraordinario de protección constitucional que no sirve absolutamente para nada, porque la Corte Constitucional no puede pasar a ser jueces de cuarta instancia. Ellos tienen otro tipo de problemas que resolver. En cuanto a la vacancia judicial, decía entonces, está bien que se retome lo que antes existía, tanto que dicen que todo lo malo es de lo anterior, tienen que volver, porque también la lógica requiere aquello. Entonces habrá con esta vacancia judicial 15 días de cerrados los juicios, y ahí vendrán el juez, el secretario, el amanuense, todo el equipo descansado a seguir atendiendo y despachando las causas. Por eso, señor presidente, apoyamos esta parte. Ojalá esta reforma se pueda votar artículo por artículo, porque el resto tiene que adherirse a lo que dice la norma constitucional. Gracias, señor presidente.